Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a otra reflexión semanal. Tengo calor. Ya estamos. Se nota que estamos en verano, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos. En el estudio de hoy podría considerarse una segunda parte de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos estudiando sobre el quemar el barco, ¿no? De abandonar tu tierra natal, ¿verdad? Y cuando llegas a otra tierra, quemar los barcos para no regresar y establecerte a donde Dios te ha llevado, ¿verdad? Las razones por las cuales uno puede abandonar la tierra pueden ser muchas. Buscas mejores oportunidades, quieres cambiar, romper con el pasado, está yendo las cosas verdaderamente mal en tu nación. Eh, las razones para emigrar son muchas. En el caso del mío en particular fue un tema de necesidad, ¿vale? Por así decirlo. Em, y cuando vamos a la Biblia encontramos que hubo familias que pasaron por lo mismo. Si se fijan bien, Abraham en Génesis 2 tuvo que abandonar su tierra. Isaac en los tiempos de Génesis 26 tuvo también que abandonar su tierra, ¿verdad? Y cuando vamos al libro de Ruth, encontramos a una familia que atravesó exactamente por lo mismo, ¿vale? El libro de Ruth y la historia de Ruth es bastante conocida. De hecho, la gente escucha prédicas de Ruth, de Boaz, el pariente redentor, el simbolismo de Jesucristo. O sea, en el libro de Ruth hay muchas cosas, pero casi que se deja de soslayo o se pasa por encima la otra protagonista de esta historia, que es Noemí, ¿verdad? Y quiero hablar de ellas, de particularmente de Noemí y de su familia, ¿vale? Y para eso quiero que me acompañen hoy al libro de Ruth. ¿Dónde está Ruth? Ruth está exactamente después de el libro de Jueces. Así que históricamente la historia de Ruth se sitúa o se desarrolla en los tiempos de los jueces. De hecho, el versículo lo dice. Venga conmigo al versículo 1. Voy a leer la nueva traducción viviente, ¿vale? Que es un poco distinta a la Reina Valera. Escuchen esto. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre muy severa azotó a la tierra. Por eso, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto a su esposa y sus dos hijos. El versículo 2 nos dice que el hombre se llamaba Elimelech, la mujer se llamaba Noemí y los hijos varones se llamaban Maclón y Calión, ¿vale? Entonces vemos a una familia que abandona su tierra natal. ¿Por qué? Porque la azotaba el hambre, ¿verdad? O sea, había una gran hambruna, como la que había pasado el territorio muchas veces. Entonces vemos que ellos tienen que irse de su nación. Eh, y claro, les comentaba que también en la historia se desarrolla más o menos tiempo de Ruth, que históricamente algunos teólogos dicen que se ubicaba durante el tiempo o el periodo del juez Jair, que si llama el juez de Jair no tenía nada resaltante. Lo único que dice era que tenía 30 hijos y que tenía 30 y que era muy próspero, que tenía un montón de animales, ¿verdad? Una cosa interesante del periodo de jueces es que fue un periodo en que la nación estaba como en bucle. Eh, venía un problema, se acercaban a Dios, Dios los bendecía, se alejaban de Dios y otra vez problemas. Y cuando había problemas, se acercaban a Dios, Dios los salvaba, se alejaban a Dios y problemas. Y en ese periodo estuvo Israel, la nación de Israel, por muchos años. De hecho, si leemos el versículo anterior, al versículo 1.1 de Ruth, vamos al versículo 25 del capítulo 21 de Jueces. Y escuchen lo que dice. En esos días, o sea, el periodo de los jueces, que recordemos que va desde que Josué entró con los pueblos
a conquistar la tierra prometida, no toda, solo una parte, hasta el primer rey de Israel, ¿verdad? Y dice que en esos días Israel no tenía rey, tenía jueces, y cada uno hacía lo que según le parecía correcto, según su propio criterio. Que esto es muy peligroso. Cuando una nación avanza sin una cabeza clara, se puede dispersar. Y peor aún, cuando la cabeza está apartada de Dios y de los principios de Dios, eso acarrea maldición a la nación. Y dirás tú, pero ¿dónde sacas tú ese invento? Lo creas o no, eso está también en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? Ven conmigo al capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Recordemos que es el Pentateuco, ¿verdad? Y fíjense lo que dice. Vamos a leer, es un poquito largo, ya sé que han pasado 6 minutos, pero escuchen esto. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con tu corazón y con tu mente, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva, y te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. O sea, un símbolo de bendición para la nación es cuando el pueblo ama y sigue a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios y sus preceptos? Es el versículo 16. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, y entonces te alejes del Señor, y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, escucha esto, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Entonces, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Se había apartado del Señor, el Señor había cortado lluvia, que es tan necesaria para el cultivo, y es por eso que el pueblo de Israel estaba pasando por hambre. Entonces, por supuesto, y curiosamente otra cosa curiosa, Belén significa la casa del pan. Entonces, fíjate, esto es una contradicción. La casa del pan se queda sin pan. Pero ¿sabes por qué? La casa del pan se queda sin pan porque el pueblo de Dios se quedó sin Dios. Por supuesto, eso hace que Noemí y su familia huyan de la hambruna para no sufrir los ataques de la hambruna. Por supuesto, venden la tierra. Recordemos que en aquel tiempo los israelitas por tribu tenían su propio terreno. Y más adelante, cuando ustedes leen el libro de Ruth, se dará cuenta que cuando Noemí regresa, su terreno lo ha perdido, ¿verdad? Y por supuesto, imagino que el plan de ellos era estar allí temporalmente, o sea, no vivir allí, sino ser extranjeros temporales y regresar, como lo que muchos pensamos cuando salimos de nuestra tierra. Oye, voy un tiempito fuera de mi nación, hago unos euritos, hago unos dolaritos y regresa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en esos viajes al extranjero, vamos echando raíces. Se va casarse, comprar casa, comprar coche y uno empieza a echar raíces, ¿verdad? Y en el caso de la familia de Noemí, pasó, sus hijos se casaron con Orfa y con Ruth. Pero ¿qué pasa? Escuchen esto. Muere el esposo de Noemí. Mueren los hijos de Noemí. Noemí se queda sin sustento, sin nada, y está pelada, está vacía. Entonces imagino que estaría entre, por supuesto, y también estamos en la disyuntiva de que en aquel tiempo está muy mal visto que tú te fueras a vivir fuera de Israel, o sea, abandonar tu tierra natal y encima irte a vivir a tierra de paganos, está muy mal visto. Pero también imagínate Noemí, o sea, ella salió de su tierra natal, ¿verdad? Quizás con sueños, con esperanzas, y de repente pensar volver
era reconocer que quizás se habían equivocado, que quizás era admitir su fracaso, ¿verdad? Em, de hecho, así, un poquito corto de mi vida, yo hubo un tiempo cuando estuve tiempo aquí, con algunos años, que me estaba yendo realmente mal, y realmente era fracaso tras fracaso, pero en un momento pasé por la cabeza, Señor, ¿será que este fracaso significa que tengo que volver para atrás otra vez? Y por muchos años fue así, ¿no? No sé si esta es tu situación. Yo sé que en todo caso busca la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Noemí pierde todo, ¿verdad? Y toma la decisión. Pero ¿sabes por qué toma la decisión de volver? Vuelve conmigo al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Y escucha esto. Y dice, y estando en Moab, o sea, Noemí seguía en Moab con sus dos nueras, se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo, Judá, al volver a darle buenas cosechas. ¿Sabe qué significa? Que cuando ella escucha que su tierra está siendo bendecida por Dios, siente Dios está bendiciendo mi nación y por fin mi nación está haciendo lo que Dios le mandó en Deuteronomio. Y es ahí cuando ella decide volver. No decide porque las cosas vayan bien allí, sino que decide volver porque ve que Dios está bendiciendo su tierra natal. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Y ahí pasa todo lo que sabemos. Están Ruth y Orfa. Noemí dice, quédense aquí. Y Orfa dice, Agur. Y se marchó, como dice la canción. Pero Ruth le dice esas palabras tan bonitas. Donde quieras que tú vayas, yo voy. Y tu Dios será mi Dios. Ahora, ¿por qué Ruth vio eso? Recuerden que era un pueblo de Dios, una gente que creía en Dios en tierra pagana. Y Ruth convivió con ellos. Y quizás ella vio la fe de Elimelech, la fe de su esposa, la fe de su yerno, de su cuñado, y la fe, y especialmente la fe de Noemí. Y, y ver cómo se comportaba Noemí en tierra extranjera y que mantuviera su fe en Dios es lo que hizo, lo que cambió la mentalidad de Ruth. Y es cuando ella decide volver. Pero claro, ahora Noemí vuelve sin nada. De hecho, lo dice más adelante, en el capítulo 1, versículo 20, dice, no me llamen más Noemí, contestó, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Me fui llena. Esposo, hijos, posesiones posiblemente tenía. Pero el Señor, escucha esto, el Señor me ha traído vacía a casa. Y preguntarás, ¿cuándo volveré a tierra natal? Cuando el Señor te haga volver. En el caso de Noemí, volver vacía, porque no estaba vacía, iba con su corazón lleno de fe y iba con Ruth, que al final, gracias a Ruth, la familia de Noemí fue bendecida y fue redimida. Sí, redimida. Y Noemí fue redimida a gracias a la Noemí, a la moabita de Ruth. Hubo redención para ella, para su familia, y a través de la descendencia de Noemí de Ruth vendría la redención mesiánica para Israel. Hermanos, para Noemí volver a Belén no era retroceder ni fracasar, era alinearse a los planes de Dios. Porque la bendición no estaba en Belén, estaba en Belén, la bendición no estaba
en Moab. Dios te bendiga. Agur.